No han prometido el Zoom, espero que sea... ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla ahí, Marcos? Ahora sí, profe. Ahora se ve. Después no sé cómo le puse descompartir, ahí está. Ah, le piqué el controlito de esto. Vamos a poner por acá. No han prometido el Zoom Pro, pero todavía no. Bueno, ¿qué pasa en una placa? La diferencia con lo anterior, con la expresión anterior, es que es para algo general. Esta expresión es la aceleración de un punto en rotación para un eje genérico. Cuando tenemos una rotación en un eje fijo, y cualquier forma de cuerpo, por eso está esta forma así, no es un óvalo ni una elipse, es una forma genérica, podemos determinar la posición de un punto, la velocidad y la aceleración con la misma ecuación. Entonces vamos a ver cómo se simplifica esa ecuación. Saliendo del plano tenemos el vector velocidad angular y la aceleración angular. Y en el plano tenemos el punto P, el vector posición sería este, que va del origen O a P. A ver, tengo un intruso. Y entonces, realizando un corte en el plano, nos queda un versor K, que no lo estamos viendo acá, saliente, perpendicular y de misma dirección de omega y alfa. El punto R está sobre un ángulo, perdón, este plano está con respecto al versor saliente en un ángulo pi sobre 2, o sea, hasta 90 grados. La velocidad podemos ahora no solo expresarla como omega R, sino como la magnitud omega por el versor K, perpendicular al plano, por R. Y eso es lo único que cambia, que vamos a reemplazar. Cuando teníamos omega, ponemos omega K. Acá ponemos omega K, acá quedaría alfa K por R, y acá nos queda, uniendo este producto triple, nos queda menos omega cuadrado. Entonces, el primer versor, el KR, está rotando al versor en 90 grados, o sea que, vamos a ir para acá, apunta hacia allá. K por R es el vector en esta dirección. Si a este vector, otra vez lo multiplicamos si repetimos la multiplicación del versor perpendicular al plano que está acá, K, por este, nos va a dar un versor en esta dirección. Imaginen que a este lo ponemos, a ver si ponemos la herramientita de dibujo, una flechita. Este sería el B, y el KR está saliendo del dibujo. Entonces, por la regla de la mano derecha, lo que obtenemos es un resultado de una aceleración en este sentido, hacia allá. Acá está saliendo el dibujo, multiplicado por este vectorialmente nos da este vector. O sea que la aceleración, a este lo vamos a trasladar el punto, y nos da una aceleración normal en este sentido. Borramos un dibujito. Entonces, la primera vez que multiplicamos K por R, lo rota 90 grados, y cuando hacemos K por el vector rotado, quedan 90 grados adicionales. Queda en dirección menos R. Por eso queda este menos acá, y queda omega cuadrado R, la magnitud de la aceleración normal. Acá lo que vamos a ver es una simple sustitución de las componentes en coordenadas cartesianas. En una rotación es el mismo dibujo que recién, omega R y el versor P, el vector P, pero la magnitud del R va a ser ρ. ρ va a ser la distancia que hay de O hasta P. Y lo que queremos ver son estas componentes cartesianas. Para la velocidad, v sub x y v sub y. Para la aceleración tangencial en y la normal en y las tenemos que componer juntas para que nos dé esta componente. Y la tangencial en x va a ser esta, y la tangencial de la normal en x va a ser esta. Acá tenemos las dos componentes en x y dos componentes en y.
lo mantenemos por componente a la aceleración porque nos conviene. A la velocidad lo dejamos así como está, estos dos componentes que ustedes ven en celeste punteado, y acá vemos las dos componentes cartesianas de cada vector de aceleración normal y tangencial. ¿Cómo se hace el reemplazo? Sabemos que la velocidad en naturales es v por el versor y t. Y la magnitud ya habíamos visto que era omega r seno del ángulo que haya entre r y omega. Acá nos queda seno de pi sobre 2, que es 1, y queda omega rho. Que son perpendiculares a omega r, ¿no es así? Este omega rho entonces va a ser la velocidad. El v dijimos que eso que pintemos en trazos, acá, estos trazos bx y bi serían estas componentes escalares. Bx apunta hacia la izquierda y bi hacia arriba, para ese dibujo que hay ahí. ¿Cómo se hace este dibujo? Bueno, se pone un alfa positivo y un rho positivo, y se determinan los signos de las componentes escalares. Cartesianas sería. Y acá vamos a hacer el reemplazo de b por omega rho. Y rho con el seno lo juntamos y tenemos la coordenada ahí. Acá pueden ver que si a rho lo proyectamos en las verticales, no está dibujado, pero sería rho seno de alfa. Y acá sería la coordenada x, rho coseno de alfa. Entonces nos queda ahora juntando el rho con el seno, la coordenada ahí, y acá abajo igual. La coordenada ahí es b coseno de alfa, reemplazamos a b por omega rho, y nos queda entonces que juntando rho con coseno de x, de tita, obtenemos ahí, queda omega x. Esto lo obtienen también haciendo, a ver si lo puedo anotar. No, a ver, piqué. Bueno, mal. Si ustedes tienen que hacer una multiplicación, No se ve, profe. ¿no se ve nada? No, está la pantalla en Está blanco. todo blanco. No, sí se ve la pantalla blanco. En serio, chico, yo sí la veo y la figura está compartida. A ver, vamos a sacar este cosito. Vamos de nuevo. ¿Ahí? ¿Tampoco? Perfecto. No, disculpen. Bueno, es la cuentita, si ustedes hacen, vamos a poner acá, omega r sería, ¿no? X, Y, Z, 1, 1, 1, 0, 0, omega. Así, bueno, así como está, es posición por omega, y si ustedes, vamos a hacerlo acá, y JK, omega sería así, 0, 0, omega, X, Y, Z, la composición. Esto es omega por el vector posición. Entonces, la coordenada X es este por este, menos este por este, ¿no? La coordenada cartesiana en X. 0 por Z, 0, menos y omega, que es lo que ustedes ven acá. Esto no, esto lo borran, no consideren. Y la coordenada de la Y es 0 por Z, este por este, menos X por W, pero cambiado el signo queda más, que es permutación 1, 2, acá. Entonces queda omega X. Este reemplazo entonces de la coordenada cartesiana y hacer el vector omega
por el vector x y z, el vector posición, da igual que esto que ustedes ven aquí. Si repetimos al producto y ponemos a nuestro resultado menos omega x, a ver si lo dibujo acá acostadito con otro color. Otra vez hacemos 0, 0, omega por en las x menos omega y en el medio, en las y, omega x, 0. Si volvemos a hacer el producto, nos tiene que dar, acá nos queda este por este, menos este por este, queda menos omega cuadrado de x, y en el otro, en la y, nos va a quedar menos omega cuadrado por y, ¿no? Las componentes cuando hacemos, es el equivalente a hacer el triple producto. Vamos a borrar esto. Entonces acá tenemos la velocidad, y la aceleración normal, entonces queda omega cuadrado r seno de phi acá, y nos va a quedar omega cuadrado rho. Esa va a ser la magnitud de la aceleración. Acá tenemos entonces transformada coordenada, lo que yo les decía recién. Podemos hacer toda una sustitución, aceleración tangencial seno, aceleración normal coseno, todo lo que está desde el dibujito y poner las coordenadas con sus signos que aparecen acá. Y tenemos que llegar a lo que yo le escribí recién, ¿no? Para la componente tangencial menos omega cuadrado x, y acá menos omega cuadrado y estas son las componentes tangenciales. O sea, seguirá la sustitución. Entonces, la aceleración tangencial va a ser menos alfa rho, la normal omega cuadrado rho, serían estas dos componentes que nosotros vemos acá, y al sustituirlas obtenemos estas dos expresiones. Son un poco más complejas, y no son tan fáciles de recordar tampoco, pero lo que más se usa, por ejemplo, en balanceado dinámico es la relación que tiene la velocidad angular con la posición, por ejemplo acá, que es omega cuadrado radio. Esas son las componentes de aceleraciones normales que se usan en desbalanceo, por ejemplo. En los transitorios aparecen estos cambios, pero después en balanceo, las masas que están distribuidas tienen estas aceleraciones omega cuadrado rho radiales, ¿no? En dirección radial. Bueno, lo que entonces en cartesiana debe coincidir todo con lo que es radial. A estas expresiones las vamos a volver a usar, por eso están expuestas acá en la diapositiva. Sí, les tiene que quedar claro que los dos vectorcitos que salían del plano eran alfa y omega, ¿no? Y aparte aparecen acá multiplicando a cada uno de los términos. Acá aparece alfa y un término omega cuadrado, acá también aparece alfa y un término omega cuadrado. ¿Estamos? Estas son las partes debidas a la parte tangencial de la aceleración, y esta es la parte normal. Y todo el paréntesis es la coordenada cartesiana, y esta en x, y esta es la coordenada cartesiana en y. Bueno, vamos al concepto de masa. ¿Qué influencia empieza a aparecer acá en el cuerpo rígido? Que esté distribuida las masas. Lo vamos a ver primero como un sistema discreto de partículas. Cada partícula está representando un pedazo de la masa, un delta de masa. Si la sumamos a todas, tenemos la masa total del cuerpo. La aceleración la podemos expresar en el centro de masa, como reemplazando a la sumatoria de todos esos delta de masa por la aceleración del centro de masa. La sumatoria de todas las masas las reemplazamos por la masa, que es lo que viene acá, y a la aceleración del centro de masa por la masa es lo que va a reemplazar a toda esa aceleración. Entonces, acá habíamos visto que teníamos la ventaja de poder hacer esta sustitución. No significaba que este vector tenga origen en una masa, no va a haber masa, puede ser un cuerpo hueco que esté girando, pero podemos hacer esta sustitución. No era válido para decir que aparecía un vector de aceleración de centro de masa en los momentos. Hay que mantener esta expresión. Bueno, a esta forma discreta, con los delta de masa, lo vamos a transformar en integrales.
Entonces a las sumatorias, si las hacemos, las podemos transformar en sumatorias de los volúmenes, como integrales en los volúmenes, perdón, y a los delta en diferenciales de masa. Entonces cualquiera sea la forma que tenga el cuerpo, lo vamos a trabajar con las integrales. La extendemos a todo el cuerpo. Ahora, el punto del centro de masa, le llamamos que tiene coordenada RC, entonces, la integral de R diferencial de masa, podemos decir que es masa por, o sea, todo lo que hacíamos como delta lo vamos a hacer como integrales. La integral del vector posición por los diferenciales de masa es la masa total por la posición del centro de masa. Y ahora vamos a derivar miembro a miembro. Del lado izquierdo, al vector posición yo lo derivo acá y obtengo la velocidad. Si lo derivo de nuevo, obtengo la aceleración. Y del lado derecho obtengo lo mismo, ¿no? Realizo la misma operación. Masa por RC, lo puedo derivar y obtengo la velocidad del centro de masa. Lo vuelvo a derivar y obtengo la aceleración del centro de masa. Todo eso para poder reemplazar acá, entonces, a la integral de la aceleración por diferencial de masa. Que es lo que ven acá. ¿Puedo realizar lo mismo con esto? No directamente, no puedo poner que es la masa por la aceleración del centro de masa, sino que, como hicimos anterior con la sumatoria, y dejamos los delta m, acá vamos a dejar la integral afuera, y el diferencial de m multiplicando la aceleración. ¿Qué es esto entonces? Es la ecuación vectorial de movimiento general de un cuerpo. O sea, estas integrales ya están tomando a todo el cuerpo con la forma arbitrariamente, cualquier forma que tenga, y debemos calcular las integrales. Y al lado izquierdo tenemos fuerzas y momentos, acá la fuerza, son 3 ecuaciones acá arriba de fuerza y 3 de momento, ¿no? Y los momentos resultantes de cargas exteriores, activas y reactivas. Cuando hablamos de reactivas están ejercidas por los vínculos que limitan los movimientos y por otras acciones, ¿no? Fuerzas exteriores, estas que le llamamos activas, pueden ser volumétricas, o sea, aplicadas adentro del cuerpo, de acción a distancia, o pueden ser superficiales. Pueden estar aplicadas por fuerzas que tocan el cuerpo. En los vínculos, por ejemplo, los soportes, rodamientos, cojinetes, están por fuera del cuerpo que gira. En el discreto dice acá, bueno, que se transmitían a vínculos internos, pero el cuerpo rígido independiente de fuerzas interiores. Acá vamos a ver que se van a unas ecuaciones de fuerzas internas, pero tienen que representar la dinámica, lo veremos más adelante. Fuerzas efectivas. El lado, el sistema equivalente de fuerza exterior es equivalente a la fuerza efectiva. Aceleración por diferencial de masa, integral de aceleración diferencial de masa y integral de R por los vectores de aceleración diferencial de masa. En todo instante. Esto se tiene que cumplir para todo tiempo. Acá lo vemos expresado en coordenadas cartesianas rectangulares. En las primeras 3 de fuerza, haciendo los reemplazos que dijimos, que las integrales las pasamos al centro de masa, nos queda la aceleración del centro de masa en X, en Y y en Z. En cambio, para los momentos nos va a quedar las aceleraciones multiplicadas vectorialmente por la posición, que son estos paréntesis que ustedes ven acá. Estos productos vectoriales son estos paréntesis que ven acá. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría reemplazar? Y estas expresiones a Z, a X y a Y que no estamos conociendo. Y entonces, de todo el mundo de ecuaciones que podemos reemplazar, vamos a hacer la rotación con eje fijo. Vamos a reemplazar las expresiones de aceleración en X y en Y que ya tenemos, o sea, esta X, a Y, y ahí, y ahí que está acá, y la Z va a desaparecer. Vamos a hacer un repaso entonces. Queremos particularizar esas ecuaciones escalares a la rotación con eje fijo, que ya dijimos que el sistema OX, Y, Z, fijo al cuerpo, Z coincide con el eje de rotación absoluto, la posición tiene coordenadas X, Y, Z, y al estar rotando esas posiciones, esas coordenadas de la partícula P con respecto al sistema O, no se modifican con el movimiento, lo acompañan. Por ejemplo, la distancia de una partícula en la placa que se gira, habíamos visto que tiene coordenadas X, Y. Bueno, la distancia era el radio, y quedaría raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, por ejemplo.
Y en esa placa que gira, los puntos tenían estas aceleraciones. Está lo que les dije hoy, que vamos a utilizar estas dos componentes, son las que pongo acá. Esta es el componente en X de aceleración y componente en Y. Y componente Z no se acelera en Z, por estar girando un cuerpo con eje fijo. Y estas dos las vamos a reemplazar en estas ecuaciones que están acá, que sería bastante complejo, ¿no? Vamos a poner todo este choclo de ecuaciones, una expresión bastante larga. Acá arriba también puse la aceleración en X, aceleración en Y, 0. Esta integral la distribuyo en dos términos. Entonces recuerden siempre la equivalencia de que estas son debidas a las aceleraciones tangenciales y estas a las normales. Y lo mismo pasa acá, pero acá se vuelve un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque cada aceleración va a multiplicar por una coordenada, debido al producto vectorial, ¿no? ¿Veis? Este producto vectorial de R por A, cuando yo le reemplazo los componentes, a X y a Y, quedan, acá están en Z, las quedan 0, ¿no? Quedan estas expresiones bastante largas. ¿Cuál sobrevive? Y acá me queda Z por AI, o sea, si esto es AX y esto es AI, menos Z por esto, por alfa por X es lo que yo tengo acá. Menos Z por menos omega cuadrado Y, menos por menos me queda más omega cuadrado X por Y. Y cuando hago lo mismo acá abajo también, Z por AX este paréntesis. Por Z es menos alfa por Z por Y, lo que tenemos acá, menos alfa por Z por Y. El otro es Z por menos omega cuadrado, queda el signo menos omega cuadrado XZ. Las integrales también quedan, pero puedo sacar como constante, para un instante dado, la aceleración angular, alfa en este término, y omega cuadrado en estos términos. ¿Qué me quedan adentro de las integrales? Productos que dependen de las coordenadas del punto. X y Z en este caso, Y y Z en este caso. Acá tenemos uno que es Y por Z, y acá tenemos Y por Z. Como que este término de la integral hasta el final del término es el mismo que acá. La integral hasta acá es lo mismo. Estos términos son cruzados, idénticos. Y acá reemplazando, ya hay varios pasos matemáticos, reemplazando a X y a Y, acá y acá, me va a quedar X cuadrado, y acá va a quedar Y cuadrado cuando haga los reemplazos. Y la suma de X cuadrado más Y cuadrado es ρ al cuadrado, o radio al cuadrado. ¿Qué nos queda entonces? A la derecha, nuevamente, lo que está explicado acá es que nos queda la componente tangencial y normal de la resultante, y el momento de la resultante de la fuerza efectiva, para todas las partículas del cuerpo, ¿no? Esto cuando está en forma integral ya estamos hablando de todas las partículas. Expresa lo mismo que anterior, o sea, que la que dijimos acá atrás, ¿no? La ecuación expresa lo mismo. Está simplemente reemplazado, al reemplazar por coordenadas cartesianas de aceleración, queda lo mismo, pero perdón, termina la ecuación en coordenadas cartesianas. Y lo nuevo que tenemos, que son estas integrales, se llaman propiedades inerciales del cuerpo referidas al sistema de ejes adoptado. Y es lo que vamos a ir estudiando ahora. La primera propiedad que ya la vimos es la masa misma, pero esta integral de distancia al cuadrado diferencial de masa se define como la inercia del cuerpo. Por ejemplo, si solo tenemos un momento de rotación, acá nos va a quedar una expresión que es una constante por aceleración. Entonces vamos a repasar qué es lo que ya vieron en física 1, y que lo estudiábamos como un problema bastante sencillo. En el caso entonces más simplificado que tenemos, no existen estas aceleraciones en X y en Y, nos quedamos con esto. Van a ver que IZ por alfa es una de las expresiones más sencillas y que podemos resolver muchos problemas de la cinemática y la dinámica considerando la rotación así. Por ejemplo, conocemos la función tita, omega y alfa, la posición angular, la velocidad y su aceleración. Queremos hallar los momentos. Bueno, entonces
Los datos están a la derecha, queremos hallar entonces los momentos, es un problema directo. Si conocemos la resultante, y esto debería pasar dividiendo acá, para obtener la aceleración, y hay que integrar 2 veces después para obtener θ. Sería un problema inverso. Y en algunos problemas podemos querer determinar la propiedad inercial. No siempre es el caso, pero los ingenieros mecánicos son los que diseñan generalmente las formas de los cuerpos para un determinado propósito. Entonces distribuyen las masas. Y eso es trabajar con la inercia y no con la aceleración ni los momentos, ¿no? Uno sabe qué carga va a estar aplicada y diseña la forma de los cuerpos. Matemáticamente hay muchas posibilidades de combinar coordenadas con diferencial de masa, multiplicando y haciendo la integral. Si hacemos el producto del diferencial de masa por una sola coordenada, y integramos, obtenemos un momento de primer orden. Si multiplicamos 2 coordenadas de un vector posición, el x y el z, y lo integramos, tenemos un momento de segundo orden, que se le llama momento centrífugo o también productos de inercia. Y así tenemos varias combinaciones, pero vamos a quedar con 3, después se repite. O sea que es simétrico x con z y z con x, porque el producto no se altera, ¿no? Entonces vamos a tomarlo en orden, lexicográfico, alfabético, x, z, y z, y nos quedaría x, y, ¿no? Y el tipo de producto que se llama momento de inercia, como clásicamente conocen ustedes en física 2, es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia de un eje. Por eso esta distancia, o radio, el ρ, que le llamamos, podemos convertir de cartesiana a polares y definir la inercia como la integral del radio al cuadrado, diferencial de masa. Acá lo estamos viendo en forma integral, y si lo quieren hacer en forma discreta, porque es más fácil, lo realizan de forma discreta, como deltas de masa por distancias al cuadrado. También se cumple el teorema de Stern y otras cositas que podemos ver más adelante. Pero lo que vamos a hacer primero es reemplazar esto. Esta integral de la posición diferencial de masa podemos reemplazarla por coordenada del centro de masa por la masa. Coordenada en X. Y la de Y diferencial de masa es la coordenada en Y del centro de masa por la masa. Lo vamos a reemplazar. Bueno, primero las integrales de primer orden son donde tenemos integral de X e integral de Y. Me voy a cortar en un ratito. Las tenemos acá, ¿ven? Integral de Y, integral de X, integral de X. Acá me comí integral de Y, también va. Entonces se reemplaza por estos momentos de primer orden. Y nos quedan estos momentos de primer orden reemplazados por las coordenadas del centro de masa, esta equivalencia. Masa por IC es este S, y el SX, masa por XC. Acá ya está todo bastante más limpio, más claro. Y acá las integrales las fuimos reemplazando por los productos centrífugos, los productos de inercia. Lo que teníamos como integral de los productos de coordenada, XZ, lo vamos a reemplazar por Y y Z, Y mayúscula, XZ. Estos nos quedan acá y el Y y Z acá. Bueno, vamos a quedarnos acá con esta imagen hasta que se corte.